Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que bueno, básicamente justificaba estas declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos. Dice que Trump está en lo correcto. Carlos, te quiero preguntar por esto, porque mientras Rutte dice que Trump tiene razón, hombre, Reino Unido, Alemania, Francia están hablando incluso de enviar tropas allí. O sea, imagino que, vamos, no es lo que están pensando ahora mismo los líderes europeos. ¿Podrías repetir el último? Porque es muy indiferencia, por favor. Discúlpame, Sergio. Sí, decía Carlos que mientras Rutte está justificando a Trump, mientras Rutte dice que Trump está en lo correcto en torno a Groenlandia, que Rusia y China son una amenaza para esta región, vemos a los líderes europeos, a Francia, Reino Unido, Alemania, que están hablando del envío de tropas a Groenlandia. Quiero decir, parece que en la OTAN no están de acuerdo. ¿Cómo ves estas amenazas de Trump sobre Groenlandia? Bueno, primero decir que cada vez más el mundo se parece a esta realidad novelística, literaria que nos presentó Orwell en 1984, donde prácticamente habían bloques, ¿no? 3 bloques continentales en pugna. Y eso es lo que cada vez más parece en el mundo del siglo XXI. Con respecto a Groenlandia, más o menos algo dije anteriormente, esto responde a lo que Donald Trump en su nueva estrategia de seguridad nacional ha plasmado con claridad meridiana. Tomar prácticamente todo lo que es el hemisferio occidental, incluyendo el continente americano y por extensión lo que es Groenlandia. Y al mismo tiempo, ya que mencionas Europa, ciertas reticencias, incluso enviar tropas, ¿qué evidencia eso? Si por algo, si por algún motivo se llega a hacer, o sea, de hecho que existe el motivo es justamente apropiarse de uno de los territorios más grandes del mundo, deshabitado, pero riquísimo en recursos estratégicos y sobre todo con una proyección al Ártico que muy pocos países tienen. O sea, prácticamente sería, si se toma lo que es Groenlandia, Estados Unidos pasaría a ser el país número 2 en extensión territorial en el planeta. Y con respecto, decía, a lo que es Europa, la OTAN, si eso sucede, si eso acontece, podríamos dar por finalizado, por finiquitado el sistema transatlántico, el sistema de la OTAN, porque, o sea, ¿qué coherencia puede existir en que uno de los principales miembros de la OTAN, que es Estados Unidos, esté intentando tomar un territorio que pertenece a su vez a un país que está dentro de, que es Dinamarca, que está dentro de la Alianza Atlántica, y que al mismo tiempo en la Alianza Atlántica estén planeando enviar tropas a Groenlandia sobre pretexto de protección de ese país, ¿no? Entonces, ¿esto qué evidencia? Evidencia serias fracturas al interior de lo que es la OTAN, del bloque atlántico, y que Estados Unidos prácticamente con esto ya está desentendiéndose de lo que es la OTAN, lo que es la Alianza Europa, la Unión Europea, y está ensimismándose, ¿no? Encerrándose en sí mismo, construyendo su espacio autocentrado, el cual es el continente americano, el Make America Great Again, plasmado geopolíticamente. Bueno, yo creo que si de esto darse, ¿no? De esto acontecer, simplemente estamos asistiendo al fin de la OTAN, al fin de ese pacto militar que se creó tras la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de evitar o de conjurar una amenaza que en ese momento era el comunismo, y que, dicho sea de paso, es el caso de la OTAN, porque no existe pacto militar o que se haya creado por una amenaza, en ese caso que fue ¿se me escucha? Pues sí, precisamente, Carlos, que estábamos hablando de esta relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a escuchar a Kaja Kallas. Hoy le preguntaban precisamente por esto, por su relación con Estados Unidos. Dice que sigue siendo el principal aliado, pero decía, la relación ya no es como antes. Escuchen el mensaje de Kallas para Estados Unidos. I also want to touch on the state of transatlantic relations, which has been much of a subject recently. The United States is an indispensable ally, but it's also clear that our relations are not as good as they used to be. In every alliance, there are moments of open disagreement, but Europe will not junk 80 years of transatlantic relations. Terminaba Kallas diciendo que no quieren romper, no quieren terminar con 80 años de relaciones transatlánticas. Eduardo, la pregunta es si esto le importa realmente a Donald Trump, ¿no? Porque vemos que si tenemos en cuenta lo que refiere o lo que está diciendo en torno a Groenlandia, parece que a Trump no le importa tanto como a la Unión Europea.
Trump piensa en Trump y piensa en America First. Esto es indiscutible, ¿no? Yo creo que ya para todos es evidente. En tenis hay un concepto que se llama errores forzados. Yo creo que voces como la de Macron diciendo como sigan así vamos a irnos de la OTAN sería hacer un flaco servicio a Europa. El primer interesado en que la OTAN se viniese abajo sería el propio Donald Trump, porque ya no tendría nadie que le controlase absolutamente, ni nadie a quien responder como socio y aliado, ¿no? Creo que en ese sentido está actuando, como siempre, de una manera un poco tosca. Quiero decir, China va por Taiwán y lo hace poco a poco, va comprando, va ganándose voluntades, tiene paciencia. Volvemos a lo de la película de Nixon, ¿no? Él tiene 4 años, no sé, o eso es lo que cree, ¿no? Bien, perdona, voy a conectar la batería, ya, bien. ¿Qué ocurre? Que con Groenlandia lo quiere ya. Realmente Groenlandia es prácticamente suya, quiero decir, tiene la base de Pituffik al sur, que controla absolutamente el tráfico en el Ártico, etc. Aduce Donald Trump que el riesgo es que China y Rusia tomen aquello, pero bueno, eso ya sería un casus belli flagrante en el que no se quedaría absolutamente nadie al margen en el mundo, ¿no? Pero lo quiere para él, quiere otro nuevo Estado y quiere una América no solamente primero, sino mucho más grande. Europa, pues una vez más, con las vergüenzas a la vista de todo el mundo, ¿no? No tiene armas ni capacidades estratégica ni militar para sustentar aquello. Alemania, ya hemos visto lo que ha pasado con lo del servicio militar, ¿no? No se ha apuntado absolutamente nadie y van a necesitar a esa gente, ¿no? Una generación que, como señalaba José Wittmer hoy en una de sus intervenciones, pues no está acostumbrada más que a esperar a que llegue la noche para ver una serie y que no le compliquen la vida, ¿no? Bueno, pues los tiempos han cambiado, pero Europa no tiene eso que antes se llamaba el elan, ¿no? La actitud, la disposición para asumir la responsabilidad de sus propios destinos. Con lo cual yo, si tuviera que apostar, y no me gusta hacerlo salvo en la regata de Oxford y Cambridge, apostaría a que se van a quedar con Groenlandia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a convencer a Dinamarca de que va a emplear, se habla de 1 millón por habitante, esos son 55.000 millones, calderilla, absolutamente calderilla, y más aún comparado con el enorme déficit. Y además que esos 55.000 millones probablemente serían en armamento para Dinamarca, o sea, pagaría en especie. Porque, claro, tienen los europeos, si queremos seguir en la OTAN, tenemos que dedicar el 5% del presupuesto a armas. Con lo cual la operación es perfecta y no creo que nadie le vaya a parar. Con lo cual yo creo que Europa, esta vez sí, debería mirar a lo mejor para otro lado y dejar que el primo de Zumosol se ocupe de la defensa de Groenlandia, ¿no? Y ponga en evidencia pues, nuestra escasa capacidad para llevar por nosotros mismos nuestros asuntos. Bueno, pues un Mark Rutte, un secretario general de la OTAN, que habla muchas veces de Trump como papá, parece que al final va a ser así, ¿no? Que Estados Unidos, que papá va a hacer lo que quiera y se va a quedar con Groenlandia. Olga, te quiero preguntar por esto, ¿cómo se le pueden parar los pies al presidente de Estados Unidos? Perdona, Sergio. Pues mira, no se puede. Y no se puede porque ahora mismo lo que ha hecho Estados Unidos y Mark Rutte en sus declaraciones es evidenciar que la OTAN es Estados Unidos. Queda igual que Estados Unidos amenace la soberanía de un país que forma parte de la alianza o de un país que forma parte de la Unión Europea, porque no hay ninguna consecuencia. Y de nuevo evidencia pues, la falta tanto de capacidad diplomática como de capacidad militar, pero bueno, yo siempre apoyo muchísimo más, por supuesto, la diplomática de la Unión Europea ante estas circunstancias. Yo le diría a Kaja Kallas que si realmente ahora mismo hay un Estado que está amenazando la soberanía de la Unión Europea es Estados Unidos y no Rusia, con quedarse Groenlandia. Entonces, bueno, creo que tienen que analizar bastante desde Europa, tenemos que analizar un poco las circunstancias. En cuanto a Groenlandia, tengámoslo muy claro, Groenlandia es una población, todos los civiles realmente querrían la independencia de Dinamarca, simplemente no se ha dado el caso porque dependen económicamente de Dinamarca, pero Groenlandia tiene, como bien decía Eduardo, pues la base militar en las que en los años de la Guerra Fría había hasta 12.000 personas trabajando en una base militar estadounidense, ahora mismo hay alrededor de unas 200 personas, siempre han tenido muy buena visión hacia Estados Unidos, siempre se han sentido bastante protegidos por Estados Unidos, lo que pasa es que, bueno, quieren una independencia de ellos mismos, no anexionarse
exigirle a otro país per se. Pero seamos sinceros, es que la Unión Europea no tiene ni siquiera la capacidad de negociación. Ni siquiera el presidente de la Alianza Atlántica ha dicho que, bueno, que puede ser un conflicto interno y que se puede negociar a través de la vía diplomática y ver cómo hacerlo, ¿no? O sea, no, ha dicho que tienen razón Estados Unidos y que hay que entregarle Groenlandia a Estados Unidos porque es el único capaz de garantizar la seguridad de Groenlandia. Por lo tanto, evidencia de nuevo que la OTAN y la Alianza Atlántica tampoco tienen ni siquiera la capacidad de poder garantizar la seguridad de uno de los países miembros de la propia alianza, ¿no? Hoy podemos tener Groenlandia, como mañana a lo mejor podemos tener una negociación en la que implique a Ceuta y Melilla para España, que ni siquiera están protegidas por la OTAN. Entonces, bueno, estas circunstancias son las que tenemos que analizar. Yo lo único que veo y que evidencia de nuevo y constantemente es que somos súbditos de Estados Unidos, que siempre lo hemos sido, que lo hemos aceptado, porque siempre ha estado de nuestro, por así decirlo, de nuestro lado, y que ante la situación que vemos actualmente, la Unión Europea es que tampoco tiene capacidad de reacción. Es que no nos podemos engañar. Esto que está diciendo Reino Unido, Alemania y Francia, como bien decía Eduardo, nos salimos de la OTAN o ahora vamos a plantar cara a Donald Trump. ¿Cómo? Es que el hecho de haber sido durante 80 años súbditos de Estados Unidos, que decía Caja Calas de estas relaciones, implica que nosotros no tenemos una autonomía estratégica ni una autonomía en el sistema internacional. Por lo tanto, no podemos. Decía antes Carlos que era una pena que los países latinoamericanos estaban divididos en diferentes repúblicas y que eso no les permitía pues, tener una fuerte unión a nivel del sistema internacional. Bueno, pues en Europa tenemos esa unión y no tenemos esa fuerza ni esa capacidad, porque hemos perdido esa oportunidad y tenemos que tratar de recuperarla. Pero es muy difícil, ahora mismo no podemos pensar que no vaya a pasar otra cosa, salvo lo que quiera Donald Trump con Groenlandia. Por supuesto, no creo que vaya a haber una intervención militar, porque no es lo mismo intervenir Venezuela o intervenir Irán, países donde efectivamente el relato es que se viola y cumple y que ocurre, por supuesto, los derechos humanos constantemente, con un país como Groenlandia, que es un país europeo, con una civilización europea y con unos derechos humanos altísimos, ¿no? Entonces eso también le perjudicaría a él en temas políticos internos y a nivel de midterm. No va a haber una intervención militar en Groenlandia, simplemente llegarán a un acuerdo económico en el que a Estados Unidos se anexe Groenlandia, o por lo menos si consigue Europa que no sea como que realmente se independiza de Dinamarca y se anexe a Estados Unidos, harán ahí un juego de palabras y retórica, pero el resultado será el mismo. Estados Unidos tendrá la capacidad y el control de Groenlandia. Recordemos que además se presupone que pueden abrir nuevas rutas comerciales, además de tierras raras, etcétera, y lo que quiere Estados Unidos es tener el control de esas nuevas rutas comerciales que quitarían también peso, podríamos decir, un poco al Canal de Panamá y que surgen como oposición pues, a las rutas comerciales de China, que es lo que principalmente China gobierna el mundo, ¿no? A través del comercio. Entonces, bueno, sinceramente creo que en Europa no estamos preparados para ser autónomos, no estamos preparados para plantar cara a Donald Trump. Creo que lo que va a ocurrir es muy sencillo y que Donald Trump protegerá a Groenlandia y se anexionará a Groenlandia de una forma u otra. Bueno, pues decía Trump, por las buenas o por las malas, vamos a ver hasta qué punto Europa puede salvar los muebles. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Olga, Eduardo, Carlos, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día, muy buena tarde. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. Les contábamos hace escasos minutos noticias en torno a Bill Clinton y su mujer, Hillary Clinton, que se habían negado a declarar ante el comité de la Cámara de Representantes. Pues tenemos nueva información a este respecto. El presidente del comité de supervisión, James Comer, ha anunciado este martes que se van a iniciar procedimientos por desacato contra el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, después de que no se presentara a testificar en una investigación sobre Jeffrey Epstein. Decía literalmente, creo que es muy decepcionante que como resultado de que Bill Clinton no se haya presentado a su citación legal, que nuevamente fue votada unánimemente por el comité de manera bipartidista, la próxima semana pasaremos a la revisión del comité de supervisión para la Cámara de Representantes para declarar al expresidente Clinton en desacato al Congreso. Como les contábamos antes, Comer citó a los Clinton para que comparecieran a declarar para obtener testimonio sobre la relación del expresidente con Epstein, después de la publicación en diciembre del primer conjunto de archivos por parte del Departamento de Justicia, que incluía numerosas fotografías, numerosas imágenes de Bill Clinton. El comité programó inicialmente estas declaraciones para octubre del año pasado. Nuevo escándalo en Estados Unidos, hablando incluso de acusar de desacato a Bill Clinton en un momento en el que también hay que mirar a la Reserva Federal. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, hablando así sobre el presidente de la FED.